Y ahí va, martes 14 de enero, varios temas para tratar. La furia de Milei contra Cecilia Roth no para. Nuevos casos de censura y ataque a la cultura y la respuesta de la actriz que generó, bueno, la locura, ¿no? La furia desatada de Milei y los libertarios cada vez que alguien, sobre todo en particular, si es del mundo de la cultura y en particular si además es mujer, critica algo del gobierno libertario, lo que genera es una reacción brutal de libertarios y sus tropas digitales en las redes, así que nos vamos a dedicar a eso. Mientras tanto, ola de calor y alerta por cortes de luz en el área metropolitana de Buenos Aires, más de medio país con alertas naranjas y rojas, y acá en el AMBA, como siempre, a medida que te acercás a los 30 grados, más posibilidades hay de que te quedes sin luz. Es como la escala que sirve de referencia, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de los 30? Bueno, vieja anda apagando el freezer y un poco de todo. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo laboral? Aumentó la cantidad de gente con doble ocupación en la Argentina de Milei, mientras seguían cerrándose algunas paritarias. La UOM cerró un aumento que va en línea con el techo que pretende el gobierno para las paritarias y las recomposiciones salariales de los próximos meses. Hay conflictos en Asindar, en Vicentir, en Sancor. También la UTA amenazó con un paro y los gremios marítimos movilizan hoy al Congreso en contra de la desregulación del sector impulsada por Sturzenegger. La CGT sacó un comunicado de la Comunicadora General del Trabajo rechazando la revisión de los programas científicos. Sigue la pica entre capital y provincia por la seguridad. Y atención que ya se consumieron más de 3.500 hectáreas en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Últimas novedades también del mundo. Todo eso mientras dejan un like, un comentario, amigos, amigas, sobre todo los que miran esto después, que son muchos, incluso de otros países que vienen, de México, de Chile, de Uruguay, a ver si todavía estamos vivos. Sí, claro. Sí. Y dejan ahí sus comentarios, así que los agradecemos. Arrancamos a resumir. La furia de Milei contra Cecilia Roth. Habló esta mañana la actriz, se refirió públicamente a los recientes ataques del presidente y su tropa digital, quien en redes sociales criticó duramente su obra teatral, la calificó como un fracaso, dijo que no vendía entradas, que estaban llorando subsidios, bueno, la perorata de siempre. Todo esto luego de que a la actriz se le ocurriera la muy atrevida idea de criticar al gobierno y decir que hay censura en los contenidos culturales. Estuvo esta mañana Cecilia Roth en Radio con Vos, dijo que a Milei no le gustan mucho las mujeres, son más frágiles para ese pensamiento misógino, dijo, y también lamentó que estén usando el tema como una tapadera de muchas cosas. A ver. Porque mucha gente habla de censura, no soy yo la única que ¿Y habla qué es de lo que censura. crees que les pasa? Primero que soy mujer, no les gustan mucho las mujeres, me parece. Son más frágiles para ese pensamiento misógino, ¿no? Y son más fáciles para molestar, para degradar, para agredir. Y creo que es una tapadera de muchas cosas también esto, ¿no? Que sirve para que la gente se enganche con un tema no muy importante, que está tapando otros temas que sí lo son, ¿no? O sea, lo que pasó con el Conti a mí me parece tremendo, y sin embargo por ahí se empezó a hablar de esto y lo del Conti no está tan en primera plana en este momento. Hay Cecilia Roth sobre, bueno, lo que estamos conversando en estos días, de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, y bueno, advirtiendo que toda esta discusión, que a veces escala en términos personales, dice ella, es en realidad para tapar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué había dicho Cecilia Roth que enojó tanto a Milei y a los libertarios en los últimos días? La semana pasada se refirió a la censura del gobierno, algo que varios referentes de la cultura, del cine, del teatro, vienen advirtiendo. Esto fue en una entrevista con el medio español Efeminista. Yo creo que el gobierno está censurando, pero ni hablar que está censurando. Estoy segura, o sea, lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la dictadura cívico-militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático, y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito, ni en un personaje pequeño. Eso no se puede ver, o sea, de las películas ya hechas, no se puede ver en ningún lugar público, quiero decir, escuelas públicas, universidades, organismos públicos, no se pueden proyectar películas que tengan estas cuatro
censuras. Bien, ahí estaba Cecilia Roth, que esto lo dijo la semana pasada, generó toda la respuesta, no solo de Milei, sino de todo su séquito de libertarios en redes. Recordemos, en la tarde del viernes, Milei escribió en Twitter un pequeño texto contra la actriz Cecilia Roth, que decía: estoy con Leo Cifeli, de Cultura, y me cuenta que la gran actriz Cecilia Roth solo vende 600 entradas por semana, por lo tanto hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura, dice Milei. Obviamente para Cecilia Roth es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. Chiao, decía Milei, como diciendo, te maté, con esto ya está. Ahora, no fue lo único. Unos días antes, Agustín Laje también había escrito un texto enorme, largo, titulado Los desvaríos de Cecilia Roth. Y ahí cuando vos ves lo mucho que les molesta y les importa que una mujer exitosa, una mujer de la cultura, talentosa, opine y critique al gobierno, que salen todos, ¿no? La primera plana del séquito libertario, en este caso, el propio Milei había recomendado aquel tuit. Decía, al progre no le entra en la cabeza la diferencia entre censura y lo que es demanda de mercado. Ahora, ¿qué sucede? Lo que pasa es que ya por sí Cecilia Roth no necesita explicaciones. Su trayectoria no requiere de explicaciones. Tiene una larga trayectoria de... Ya es exitosa, digamos. Ahora, pero incluso ahora, tal vez hasta como efecto colateral, ¿qué empezó a pasar? No. Sold out en las obras de teatro de Cecilia Roth. Comenzaron a agotarse las entradas para la obra La Madre, que la actriz está representando en Teatro El Picadero. Y de esto habló justamente también esta mañana Cecilia Roth. Honestamente pienso que hay que estar muy pendiente de cosas sin la menor importancia, como para darles importancia y generar una situación que termina siendo a favor de mí. Porque cuando él dice hay 600 espectadores por semana, que es un montón. Pero que además no es así. Nosotros hacemos cuatro funciones, hay 230 localidades en el teatro, 600 es muchísimo, pero más allá, estamos con sold out, estamos lleno a pleno todos los días, gracias a la publicidad que nos hizo Milei. Así que gracias. Así que gracias, le termina encima agradeciendo Cecilia Roth, que no es la única, ¿no? Y es parte también de ya una tradición en el nuevo gobierno, más de un año, de tener una especie de batalla cultural permanente, especialmente cuando se trata de, y lo hemos dicho más de una vez, de mujeres exitosas y talentosas que lo cuestionan a Milei y algo le pasa. Yo creo que hay algo ahí personal que no supera. Ahora, por ahora es discusiones en términos hasta personales, ¿no? Puede ser con Cecilia Roth o la semana pasada con Domingo Felipe Cavallo, ¿no? También es con tipos, con los economistas, los econochantas, los mandriles, etc. Sí. Pero Milei, supongamos que por ahora hay, según las encuestas y todo el tipo de sondeos de opinión, un alto grado de aceptación todavía de su figura y la atención que genera en el mundo, en los medios del mundo. Entonces vamos a suponer que por ahora todavía con una imagen que a Milei lo satisface. Ahora, este tipo de episodios, lo que uno tiene que empezar a detectar es hacia el futuro. El día que eso cambie, el día que a Milei se le empiece a dar vuelta la opinión de la sociedad sobre su imagen, sobre su gestión, sobre su gobierno, ¿cómo va a reaccionar Milei el día que las críticas empiecen a ser más parte del debate que hasta ahora? Porque la verdad es que hasta ahora vos prendés la tele, escuchás la radio, ves los medios, todo con mucho cariño, con mucha suavidad, con mucha subordinación al relato oficial del gobierno, ¿no? Entonces eso le permite a Milei detectar cada tanto a alguien que lo critica y apuntarle específicamente. Ahora, ¿cómo va a reaccionar este tipo el día que se le dé vuelta la opinión pública? El día que las críticas sean mayoritarias, el día que ya no pueda controlar el relato oficial de lo que sucede con su gobierno. Ahí va a ser cuando aparezca, creo yo, el verdadero Milei, ¿no? Sí, bueno, hasta ahora, digamos, lo que demostró hasta ahora es que es rencoroso al máximo. No se lleva nada bien con la crítica en Y general. No, cualquiera que le haya dicho, desde aquel fenómeno barrial que le dijo López Murphy, que lo repite a cada instante, hace como 2 años y medio que le dijo fenómeno después de las elecciones del 21. Va a ser interesante ver ese momento, Sí. ¿no? El día que ya la opinión pública no lo acompañe como dicen que sucede hasta ahora. Bueno, siguiendo con este tema, no es una novedad tampoco
tampoco la censura en los contenidos culturales. Charlamos esta semana de cómo habían levantado una canción de canticuénticos del portal Educar, un cuento de María Elena Walsh. Es decir, no es solo una discusión en términos culturales, sino que hay directamente, y lo hubo esta semana, censura a medios y a contenidos culturales. Habló también esta mañana Verónica Ginás, se refirió a los ataques de Milei, dijo esta mañana en la FM 107.3, que la inquina del presidente a los artistas tiene ya carácter psicológico. O inhabilitar un área del Estado. Sí, es un disparate tan grande como decir que porque hubo, no sé, policías corruptos hay que sacar la policía o cerrar toda la comisaría. No sé, hay cosas que, bueno, han funcionado mal y lo que hay que hacer es que funcionen bien, ¿no? Que no funcionen y erradicarlas. Me parece todo disparatado. Me parece además que hay como una inquina especial por parte del presidente hacia los artistas, hacia los actores por ahí, más, y sobre todo a las actrices, que no entiendo muy bien de dónde sale, que por momentos digo esto tiene carácter psicológico, porque de otro modo no lo comprendo. ¿Por qué Realmente pones énfasis en las actrices más que en los actores varones? No sé, porque se las ha agarrado con no sé, con Lali, con Cecilia. No sé, siento que hay como mayor permiso, no sé qué pasa. No voy a nombrar actores varones por los cuales se les podría haber agarrado, porque no quiero darle ideas, pero digo, también podría haber sido, pero no. O actores o artistas. Es como que le gusta más con las mujeres, no sé. Bien, ahí estaba Verónica Ginás charlando con Luis Bremer en Solo algunos de los últimos episodios, ¿no? También algo para destacar que estas mujeres, que desde la cultura, no solo mujeres sino hombres, en los últimos días también Santaolalla, Furriel y demás, se animen a decir públicamente las cosas que están diciendo, a ser críticos de Milei y del gobierno, porque la verdad, eso tiene un costo hoy en la Argentina. Hoy, ser crítico del gobierno de Milei tiene un costo. Tiene un costo en principio en términos personales, porque sobre todo para esas figuras, luego toda la tropa digital los asedia permanentemente durante varios días y después puede suceder o no que algunos de ellos digan, che, no, la verdad que para meterme en quilombo yo la próxima no opino. Y la verdad también es porque ante la falta de críticas, de testimonio, de oposición en la política, bueno, al menos que aparezca en referentes de la cultura, ¿no? Porque la verdad que el silencio es ensordecedor, ¿no? El silencio, sí, muy notable, muy el notable. silencio es notable, nadie habla, nadie dice nada, todos están bastante o guardados o esperando o especulando o calculando. Mientras tanto, voces en las últimas horas como las de Cecilia Roth, al menos empiezan a generar algún tipo de discusión, de ruido, de tensión. Alguien le dice algo a este gobierno y no le permite simplemente avanzar como si nada sucediera, ¿no? Y después están los otros que vos siempre señalás también, Mati, que son los que hablan de... No, así no, Cecilia Roth. Así no se enfrenta a Milei. No, claro. Los que no dicen nada, pero Sí. le dicen a Cecilia Roth que así no se enfrenta a Milei. Claro, mientras no hacen nada, Claro, ¿no? Sí, claro. sí, es espectacular. Bueno, cambiamos de tema. Mientras tanto, ola de calor en todo el país y alerta por cortes de luz. Contábamos que la compañía Gamesa, la compañía estatal administradora del mercado mayorista eléctrico, advirtió que debido a la ola de calor que atraviesan esta semana varias zonas del país, es posible que se superen los récords de demanda y potencia, por lo que están importando o se analiza la posibilidad de importar energía, como ya viene sucediendo desde Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil, aumentar en todo caso esa importación. En caso de no lograr importar lo suficiente, podrían generarse cortes de luz en algunas zonas. Ahora, las personas, por cierto, que ya viven en zonas donde saben que la luz se corta seguido, saben cómo lo que eso significa y cómo prepararse, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta de las empresas ante la posibilidad de que lleguen los cortes de luz? Es espectacular. Escuchen lo que dice Edgardo Bolosín, el director ejecutivo de Edenor, a quien no tengo el gusto de conocer. Dice que el uso nocivo que los argentinos hacen de los aires acondicionados es lo que está generando un poco que es culpa tuya por usar el aire acondicionado. Todo termina siendo culpa nuestra. Es un poco culpa tuya. ¿Vos usás aire acondicionado? Uso aire acondicionado e igual es bueno, vamos a escucharlo y Sí. después digo. Escuchen me parece tan raro. al director de Edenor.
Hay un efecto que se está produciendo en los últimos tiempos y es el de la simultaneidad en el uso. Digamos, esto es básicamente por efecto del uso de los aire acondicionados. Uno, para hacerlo casero, digamos, entra a una casa, tienen 3 o 4 aparatos de aire acondicionado y los aparatos están prendidos en forma simultánea, digamos, no están rotando, no es donde están las personas habitando en ese momento donde están prendidos, digamos. Hay un tema cultural que tenemos con el aire acondicionado que es fuertemente pernicioso, digamos, para el sistema, por ese efecto simultaneidad y después por por cómo se producen las cargas, ¿no? Entonces, ese es el efecto más importante en estas épocas. Luego, lo demás no sale demasiado de lo que debiera ser lo histórico, ¿no? A ver, usted dice que a pesar de que la temperatura no llega a 40 grados y a pesar de que estamos en enero, cuando no hay tanta demanda de energía, el sistema no alcanza a dar respuesta a la totalidad de la demanda por el uso de los aire acondicionados. El uso de los aire acondicionados es un elemento muy importante, digamos. Bueno, es un poco culpa tuya entonces, ¿no? Venimos de un 2024 con tarifazos, con ganancias récord para todo el universo de empresas del sector energético. Los grandes ganadores del sistema, del modelo de Milei son las energéticas, los bancos y demás. Pero la culpa es tuya por tener 4 aires acondicionados en tu casa. Levante la mano. Chicos. ¿Quién tiene 4 aires acondicionados? ¿Vos tenés ahí? Tenés uno. Yo tengo uno. Pero además, déjame decir 2 esto, como mucho, Mati. ponele si tu casa es grande. A como está en el tema de las tarifas de electricidad, Sí. ¿en serio este señor piensa que una familia puede prender 4 aire acondicionados? O sea, es no estar pisando la realidad desde ningún punto de vista. No, o hablan de la realidad, de su propia realidad. De la de ellos y la que conocen, ¿no? Visita la casa de un amigo en el country y tiene 4 aires. 4 aires lo tiene todo prendido. Cacho, ¿cómo tener los 4 aires acondicionados prendidos? Sí, pero después Bautista, va a apagar el quincho. Porque ponele que en después alguna vas al época... 98% de los hogares del país y de pedo tienen uno. Claro, porque ponele que en alguna época alguna familia se puede comprar más de un aire acondicionado, que tengan 2, que tengan 3. Fue culpa del kirchnerismo. Te puedo asegurar que ninguna de esas familias tienen los 3 aires prendidos bajo ningún punto de vista, porque los amenazás de muerte a los pibes. Así que si se corta la luz en los próximos días, ya saben, no es ni por las faltas de inversiones, no es por la falta de obra pública, se pararon 2 centrales eléctricas, no es ni siquiera por la sequía que generó que haya menos generación de... No, nada, es culpa tuya por prender los aires acondicionados. Sí. Así que colaboren un poquito, chicos, con el sistema energético del país. Tengan más calor, viejo. El aire en 24 y si hace mucho calor, y si no, ya saben, ventiladores o, no sé, búsquenle la vuelta, chicos. Sí, o hielo. cómprense, agréguenle un dínamo a su bicicleta fija que tiene en su casa y con eso le van dando el aire. Y te generas tu propia electricidad. Sí, por supuesto. Qué espectacular. Bueno, ¿se acuerdan que en septiembre pasado, Guillermo Francos y el expulsado secretario de Energía, Rodríguez Chirillo, ya habían hablado de posibles cortes programados que iban a afectar las industrias para poder alivianar la red? Es decir, no eran los aires acondicionados, ya se venía desde el propio gobierno. Y acá hemos mencionado más de una vez que ya en junio, julio del año pasado, Camesa advertía que por la falta de inversiones iban a llegar al verano con problemas no de distribución, que es la que suele suceder, y por la que se putean a Edenor, Edesur, Edelap, lo que está en la provincia de Buenos Aires, y cada uno en su provincia cual sea, sino en la generación de energía. Bueno, ni hablar de aquel Macri, ¿se acuerdan? Que decía, en invierno pónganse un busito dentro de casa. Bueno, sí. ¿Te acordás que decía? Sí, andan en remera en el invierno. Es un sequito. Mamita querida. Cambiamos de tema. Crisis social. Aumentó la pobreza porteña. La pobreza acá, en la ciudad de Buenos Aires, subió al 28,1% y alcanza a casi 1 millón de porteños y porteñas en el tercer trimestre, mientras que la indigencia tocó el 11% en la capital del país. Así lo revela un informe oficial del Instituto de Estadísticas del INDEC porteño. De alguna forma, el IDECBA, el informe oficial dice que la expansión de los ingresos laborales y no laborales resulta insuficiente para compensar los aumentos de precios. En consecuencia, las condiciones de vida de los hogares de la ciudad se deterioran en forma generalizada, afectando el acceso a las canastas básicas y reduciéndose el peso de los sectores acomodados y en menor medida del sector medio. El IDECBA también señaló que los grupos más impactados por la pobreza
son los hogares que están ubicados en la zona sur de la ciudad, 35% de pobreza en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Este dato sirve para cuando muchas veces desde los medios de comunicación, incluso desde la dirigencia política porteña, se habla de los nodos de pobreza en el norte del país. ¿Viste? Claro, sí. La pobreza en el Chaco, la pobreza en Formosa, que existe, por supuesto, y es gravísima. La pobreza, ¿viste? Y siempre la pobreza es un montón lejos de la ciudad. Lejos, sobre todo especialmente si son provincias donde hace mucho tiempo gobierna el peronismo y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Ese relato histórico de los chicos pobres del Chaco. Sí. Bueno, el 35% de las personas que viven en el sur de la capital del país son pobres. Sí. 35% de pobreza en el sur de la ciudad y especialmente en los menores de 14 años. 35,6% por encima del promedio, ¿no? Sur de la ciudad y menores de 14 años en la capital del país, 35% de pobreza. Es decir, a los móviles de televisión que cada tanto viajan para buscar pobres en otras partes del país, Sí, a la Comuna 8 vayan. te tomás un bondi Bien. al sur, Comuna 8, y los encontrás ahí más fácilmente. Cambiando de tema, nos metemos ahora en el mundo laboral en esta Argentina de Milei. Aumentó la cantidad de gente con doble ocupación. La caída del poder adquisitivo durante el gobierno de Milei significó un incremento de un fenómeno preocupante para los argentinos, que es la cantidad de personas que deben tener más de un trabajo para intentar llegar a fin de mes y a veces ni siquiera. Así lo revela un reciente informe publicado en las últimas horas de Cifra, el Centro de Estudios de la CTA de los Trabajadores, que siempre realiza muy buenos trabajos sobre el mercado laboral. Señala que hubo un aumento de subocupación y una disminución de la sobreocupación, tal como suele ocurrir en tiempos de crisis, pero agregó que en paralelo se registró un incremento de las personas con doble empleo. Ya durante la gestión anterior, la de Alberto Fernández, el crecimiento del empleo estaba acompañado por un leve incremento en la cantidad de personas sobreocupadas, es decir, quienes trabajan más de 45 horas semanales, y una reducción significativa de la subocupación, es decir, de trabajadores que desempeñan tareas por menos de 35 horas semanales de forma involuntaria, ¿no? Sin embargo, en 2024, bajo el gobierno ya de Milei, esa tendencia se revirtió, ya que la subocupación volvió a aumentar, mientras que la sobreocupación disminuyó, tal como suele, dice desde el Centro Cifra, suceder en los momentos de mayor tensión de las crisis, ¿no? Cuando las crisis se profundizan, por supuesto, la guita no alcanza, la gente sale a buscar más trabajo. Básicamente, todo eso que ustedes han corroborado incluso en sus propias vidas, bueno, acá está verificado también en un estudio que así lo indica. Al contrario, pese a que la sobreocupación, es decir, medida en cantidad de horas trabajadas, disminuyó, sí aumentó la cantidad de personas que desempeñan más de un empleo. El pluriempleo, ¿no? 2 trabajos, 3 trabajos, Sí. 2 trabajos lunes a viernes y uno más el fin de semana. Un trabajo de jornada completa y una changa extra en tiempo libre, ya sea manejar un Uber o pegar un laburo desde casa. Los kiosquitos. Los kiosquitos, ¿no? Todo eso que a veces registrados y a veces por la Así tuya, nomás. como se puede, ¿no? Bueno, también lo que dice el informe de Cifra es que esa cifra que venía en descenso había llegado al 11,6%, la gente que tiene pluriempleo, del total de ocupados en el segundo trimestre de 2023, finales de 2023, finales de la gestión del Frente de Todos, y en el mismo periodo de 2024 esa proporción volvió a subir hasta el 13%. Para los que tienen laburo, se empiezan a cerrar, laburo con convenios, se empiezan a cerrar algunas paritarias. La última fue la de la UOM, que cerró un aumento del 12,3% hasta marzo, pero atención con el número porque tiene una trampa. A ver. La Unión Obrera Metalúrgica cierra una paritaria de 12,3 que incluye 5,5 en noviembre sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre, 2% en diciembre, 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. Es decir, lo que empieza a ver ahí es que las subas se empiezan a dar en el ritmo que quiere el gobierno. El gobierno no dice que hay un techo paritario, dice que las paritarias son libres, que cada uno hace lo que quiera. Ahora, cualquier paritaria que se cierra Sí. por encima de ese número, el gobierno no la homologa, no la firma y por lo tanto... está no- firmando, Claro. no las está homologando. Exactamente. O sea que sí. Sí, logró imponer un techo el gobierno. Se trata de una especie de éxito en su política, de imponer un techo salarial para por lo menos el primer trimestre de 2025. De hecho, los porcentajes de enero a marzo en la paritaria que cierra la UOM son muy parecidos a los que pactó Camioneros, a quien también le hicieron firmar 1 y pico % por mes.
es decir, más o menos lo que supone el gobierno que va a dar la inflación en los próximos meses, o incluso menos. Pero claro, Los encargados de edificios también cerraron lo mismo. es a la baja, digamos. Se supone que no va a ser ese número la inflación. Veremos, no sabemos. Sí. Bueno, hoy a la tarde, hoy lo vamos a saber. Hoy sale la de diciembre, que según el mercado va a dar entre 2,5, 2,7, más o menos Bueno, por ahí. pero por eso están cerrando al 1%. Sí, a partir de enero, ¿no? Si era 1%, sí, si llevan la inflación al 1%, a costa de que también. Pero bueno, es llamativo también el éxito que está teniendo el gobierno en ponerle un techo a las paritarias en recomposiciones de 1% mensual, ¿no? Para los próximos meses, para el primer trimestre del año. Bueno, y en paralelo también la vida real de los trabajadores y de los sectores en crisis. Conflicto en Asindar. Contábamos esta semana que arrancó el lunes con una suspensión a todo el sector de trefilación de alambres, que es el estirado de alambre en frío que se hace ahí en Villa Constitución, en Asindar, sin goce de sueldo por 16 días. Esta era una medida disciplinaria que tomó la empresa contra los trabajadores que justamente se venían resistiendo a la implementación de nuevos métodos de trabajo, a perder derechos, de alguna forma, y que implicaba una baja en el plantel. Bueno, la respuesta fue paro total de los trabajadores, paro total de la producción de la planta de Asindar este lunes, y por la tarde se llegó a un acuerdo que retrotrae las suspensiones y abre una mesa de negociación sectorial. Es decir, el paro de los trabajadores de Asindar dio resultado, y así lo explica un integrante de la comisión interna de Asindar de la Unión Obrera Metalúrgica y en Villa Constitución, en un video que envió a El Destape, Silvio Acosta. Escuchen. El día de ayer, cuando entramos a trabajar a la mañana, nos encontramos con que cerca de 60 compañeros tenían el molinete bloqueado, no podían ingresar. Hablamos con la empresa lo que nos plantea es que estas sanciones / despido se llevan adelante porque nosotros a fines del año pasado veníamos haciendo asambleas y algunas medidas en relación a la paritaria y producto de la caída de la obra pública y de la obra privada. O sea que estamos en 600.000 toneladas sobre la base de casi 1.200.000. Estas medidas se fueron haciendo el año pasado y cuando entramos el lunes nos desayunamos con esto. Bueno, automáticamente se discutió con todos los compañeros en la planta y paramos la fábrica. Se paró la producción hasta con el pedido de que se retrotraiga esta medida. Alrededor de las 3 de la tarde volvimos a arrancar la planta, la empresa tira para atrás la medida que toma. Bueno, y los compañeros el lunes, hoy vuelven a ingresar. Esto se da en el marco de una discusión que viene llevando adelante la empresa, que viene planteando la empresa, que tiene que ver con que necesita ser más productiva y aumentar y achicar los costos, de producción. Esto sobre un planteo de modificar formas de trabajo, quitarnos algunas conquistas y, si de ser necesario, si la producción no levanta, ir a que estarían sobrando entre 250 y 300 personas. Ese es el planteo de la empresa. Ahí estaba el testimonio de Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Asindar, un testimonio que le envió a la producción del Destape. Ustedes verán que este tipo de casos, de hechos, no tienen demasiada difusión, están muy por debajo del radar. No solo porque en primera instancia habla de una crisis que desmiente la Argentina que despega, que es la que vende Milei, sino porque acá además hay un caso de éxito de lucha sindical. Porque hicieron un paro, arrancan el lunes a la mañana con un paro total en Asindar y por la tarde consiguen la reincorporación de esos trabajadores que habían sido suspendidos y una mesa de negociación. Es decir, cuando vos escuchás desde el universo sindical, político, en general, del sistema político, que no están dadas las condiciones para luchar por derechos y por reclamos, bueno, acá encontrás casos testigos de que sí, de que a veces sí, a veces luchar sirve. Desde el sindicato además entienden que esto los excede, porque es parte de un plan político para disciplinar, amedrentar y derrotar la actividad sindical y allanar el camino para avanzar sobre los derechos que todavía tienen algunos sectores de los trabajadores en la Argentina, en la previa de lo que yo creo que va a ser una discusión en breve, según el propio Milei anticipó el 10 de diciembre, de que este año se viene una verdadera reforma laboral.
No la del año pasado, que entró en la ley base, sino una verdadera reforma laboral, que es trabajar 12 horas, el banco de horas y cosa linda. Las cosas lo sanas. más divertido. Exactamente. Hay también crisis en Vicentín y Sancor, un nuevo capítulo en la historia del concurso de Vicentín. Esta vez la cerealera no pudo pagar los bonos correspondientes al mes de diciembre y como respuesta el sindicato de obreros y empleados aceiteros de San Lorenzo iniciaron un paro total por tiempo indeterminado en los portones de la empresa. Daniel Suchi, el secretario general del sindicato, explica la situación. Y sobre todo cuáles son los puntos más conflictivos hoy por hoy. Sí, el problema directamente hoy es con Vicentín. Todos sabemos que lo que ha pasado con Vicentín durante estos 5 años, ¿no? Sí. Así que nosotros siempre dijimos que no nos íbamos a meter en la política, no nos íbamos a meter en los negocios de la empresa, simplemente que cuando le faltara un centavo a los trabajadores íbamos a tomar medidas de fuerza. Esto es lo que sucedió el día viernes a última hora, que era el plazo que tenían para pagar esta gratificación, y bueno, el día sábado arrancamos con una medida de fuerza y todavía estamos, ¿no? Ayer tuvimos una reunión, una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, de acá de Santa Fe, y voluntaria, digamos, y la verdad que el ofrecimiento que hicieron fue más obsceno que los 1.500 millones de dólares que desaparecieron, ¿no? Bien, ahí en la provincia de Santa Fe también. Y la cooperativa Sancor, otro caso también de estas horas, está con un atraso en los pagos en cuotas de los sueldos, por estar, según dice la empresa, bajo estrés financiero, ¿no? Se esperan medidas de fuerza, la empresa reconoció que la situación que atraviesa le impide cumplir regularmente con sus obligaciones salariales, lo que llevó a la necesidad de fraccionar los pagos a su personal, es decir, pagar los sueldos en cuotas. En Sancor, que viene de una... Hace tiempo que viene de una con crisis de mucha arrastre. crisis. Una crisis de arrastre de hace rato. Hay quienes sospechan que están haciendo todo lo posible para ya directamente cerrarla y rematarla. Pero esta situación enciende las alarmas de los trabajadores, de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea, ATILRA, que bueno, han advertido sobre los incumplimientos por parte de la empresa y evalúan presentar reclamos ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Mucha bola no le va a dar. Entre las medidas posibles no descartan la convocatoria a huelgas o interrupciones en la actividad. Se empieza a conocer también por estas horas, y se suma en estos casos a los despidos y los cierres de la planta de DAS, ¿no? Que era la fabricadora de zapatillas especialmente para Adidas, ropas para marcas como, bueno, varias marcas, primeras marcas, como Fila y demás. Y el impacto que esto tiene no solo en los trabajadores, ¿no? Que ven afectados sus ingresos, sus fuentes de trabajo y demás, sino también en esos pueblos. Pueblos como Villa Constitución, los pueblos donde están este tipo de empresas, Sancor, Vicentín y demás, lo que eso inmediatamente, vos tenés 200, 300, 400, 500 despidos de un saque en un pueblo o una ciudad chica, como los lugares en los que están estas empresas, y eso tiene un impacto directo en la actividad comercial, en la actividad industrial, en la actividad productiva de esos lugares y por lo tanto en la vida de esos pueblos. Atención, siguiendo con el panorama sindical, la última amenaza de UTA a un posible paro si las cámaras empresariales no dan respuesta a los reclamos económicos. Luego de una audiencia virtual entre el sindicato y las cámaras empresariales por demora en los pagos y tarifas insuficientes, es decir, lo que están pidiendo las empresas es poder aumentar las tarifas, la parte sindical fue tajante al decir que si la situación continúa de este modo, van a avanzar en medidas de fuerza. Fuentes de la UTA especificaron al Destape que esperan una respuesta a la brevedad, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Dicen desde la UTA que la situación se está volviendo insostenible. Nos encontramos sin respuestas estables e incumplimiento de las obligaciones. No hay nadie que nos dé respuesta a los pedidos para sostener el sistema de transporte, lo que dijeron desde la UTA en la reunión del lunes, en testimonios que recolectan en notas del Destape. También hoy, gremios marítimos se movilizan al Congreso. Todo esto vos posiblemente si prendés la tele no lo veas, porque, bueno, no te lo cuentan, porque toda esta tensión sindical, esta crisis en el mercado laboral no tiene demasiada difusión. Todo esto es en el caso de los marítimos en particular, en contra de la desregulación del sector que impulsa Sturzenegger, el transformer del Estado. Los 9 gremios agrupados en la Federación Sindical Marítima y Fluvial movilizan en repudio a las declaraciones de Federico Sturzenegger respecto de la posible apertura del cabotaje nacional a empresas extranjeras. Los sindicatos manifestaron en un comunicado que la actividad de cabotaje nacional es protectora de la soberanía de nuestros ríos y mares, algo que seguramente el gobierno no es que ahora se levanta a la mañana y dice: Milei, ay,
¿Cómo voy a proteger la soberanía de nuestros ríos y mares? No. Más bien lo contrario. La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, la CAT, que lidera Juan Carlos Schmidt, también expresó su apoyo y solidaridad con los trabajadores del sector marítimo que movilizan hoy entonces al Congreso. Lo que dicen es que las medidas que planean desde el gobierno permitirían que barcos extranjeros realicen trabajos locales con tripulación y mano de obra de otros países, lo que provocaría una competencia desleal y afectaría negativamente los derechos laborales y sociales de los trabajadores marítimos argentinos. Mientras tanto, la CGT ayer publicó un comunicado. Paro general. No, Ay, Gabriela. bueno, perdón. Pensé que No, la noticia era. no, rechazan la revisión de los programas científicos. En un comunicado se refirieron a la decisión del gobierno de evaluar la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia. Bueno, algo es algo. No, el Twitter de la CGT está buenísimo. No, Puedo es entrar a Twitter. fantástico. Muy Son re lindos los ¿Cómo comunicados. era la sigla? La Comunicadora General del Trabajo. esa, sí. No, el Twitter está muy activo, con contenidos, placas re lindas, unos diseños gráficos bárbaros. Muy lindo, sí. Pero bueno, medida de fuerza por ahora ninguna, y plan de lucha tampoco. El gobierno, ya saben ustedes, que emitió este lunes una resolución donde dispone la evaluación de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia. A la CGT le pareció que no era una buena idea y le mandó un flor de comunicado Ahí está. en Twitter, ¿no? Mirá, La Confederación General de Tweets también puede ser. También puede ser Confederación General de Twitter. Ay, me gusta, También vale, está muy bien. Por último, para ir cerrando, sigue la disputa entre capital y provincia por la seguridad. El ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, le respondió a las autoridades porteñas por las críticas sobre la inseguridad en el conurbano bonaerense. Podemos explicarles cómo hacer para que no se les escapen los presos, le dijo Carlos Bianco al gobierno porteño. A ver. Muchas veces en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires critican a la provincia de Buenos Aires por supuestos problemas y lo utilizan para tapar los propios problemas. Yo le diría a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le podemos explicar, por ejemplo, cómo hacer para que no se le escapen los presos, que es algo que les viene pasando bastante seguido. Y que no es muy difícil, que no es muy difícil, sobre todo en una jurisdicción que cuenta con tantos recursos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que tienen que hacer es construir alcaidías, que es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, construyendo más alcaidías y más cárceles para que estén mejor resguardados y en mejores condiciones las personas privadas de libertad, y de esa forma van a evitar que se les sigan escapando los presos casi semanalmente, que es lo que les viene sucediendo todo este tiempo. Bien, ahí escala la tensión entre provincia y ciudad de Buenos Aires por la seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires. Y es cierto que acá en la ciudad se había puesto de moda la suelta de presos de las comisarías porteñas. No, sigue de moda hasta las... Está de moda. Sí. Como todo el año. el deporte porteño, escapa de presos. Sí. Bien, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en la capital catarí, en Doha, donde continúan las negociaciones acerca de un alto al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes por prisioneros. Las partes involucradas estarían supuestamente ultimando detalles, pero hay que tener paciencia. Hay que verlo para creerlo, ¿no? Si bien el acuerdo parece estar cada vez más cerca, los bombardeos indiscriminados de las fuerzas israelíes contra las y los palestinos en la franja persisten, allí donde ya murieron como resultado de esa ofensiva más de 46.000 personas, según las autoridades gazatíes, y más de 70.000 según la evaluación de la revista científica The Lancet. Las fotos que estamos viendo son de Mahmoud Hams, fotoperiodista palestino, que fue galardonado el año pasado con el muy prestigioso Visa d'Or por su cobertura justamente en el enclave palestino. De allí, de Qatar, nos vamos a Estados Unidos, donde el fiscal especial Jack Smith considera que las pruebas eran suficientes para condenar a Donald Trump por tratar de subvertir las elecciones de 2020. Claro, esto sí, el proceso judicial no hubiese sido interrumpido por la victoria de Donald Trump en noviembre del año pasado. El informe que presentó este martes el fiscal concluye que Donald Trump hizo esfuerzos criminales, estoy citando textualmente, sin precedentes para retener el poder después de haber perdido frente a Joe Biden.
Esfuerzos entonces criminales sin precedentes, incluyendo electores fraudulentos, presiones sobre distintos cargos del Departamento de Justicia, funcionarios estatales, el propio el vicepresidente en su momento, Mike Pence, también recibió esas presiones. Además de dirigir, según está allí investigado, el ataque contra el Capitolio a manos de sus seguidores. De todas formas, Donald Trump, hay que decirlo, va a ser el primer presidente de la historia condenado por un delito penal por el caso de Stormy Daniels. Y de allí nos volvemos a la región, nos vamos a Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? Miles de simpatizantes de Evo Morales llegaron a la ciudad de La Paz después de una marcha de 4 días. La movilización es en rechazo a la gestión del actual presidente Luis Arce, en particular en rechazo a la crisis económica. Están pidiendo su renuncia, no es la primera vez, ya hace meses, ¿no?, que eso se viene repitiendo, y también en rechazo a lo que consideran una persecución política y judicial por parte del gobierno justamente contra Evo Morales, que se encuentra investigado, acusado por la supuesta trata de una menor de edad cuando él estaba en el poder, ¿no?, como presidente. Sigue entonces la pelea fratricida entre Evo Morales por un lado y Luis Arce por el otro, pese a que Evo ya fue inhabilitado por la justicia para volver a postularse. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte.